Buenos días, amados hermanos. Es para mí un gusto, una bendición poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. También bendecimos a los amigos que sintonizan este canal de Iglesia Benecer Central. Hoy quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. La vamos a compartir en la carta a los Colosenses. Nos vamos a ubicar en el capítulo 1, versículo 15 al 19. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Esta carta la escribe el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia que está ubicada en la ciudad de Colosas. Vamos a leerlo, vamos a leer estos versículos y esperamos que sea el Señor, a través del Espíritu Santo en esta mañana, guiándonos y ayudándonos a recibir esta palabra, para que esta palabra, que es viva, que es eficaz, haga la obra que tiene que hacer en nuestros corazones. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, voy a leer en la versión de las Américas, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en Él tenga toda la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Qué palabra tan hermosa. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que en este día nos permites. Gracias porque en esta palabra está la vida, porque en esta palabra hay salvación, porque en esta palabra hay consuelo, hay fortaleza, porque en esta palabra esperamos que seas tú edificando nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Encontramos el apóstol Pablo que está escribiendo esta carta. Algunos historiadores ubican al apóstol Pablo entre el año 60 y 62 después de Cristo. Pablo está prisionero en la ciudad de Roma, y en ese encarcelamiento Pablo escribe 4 cartas. Escribe Efesios, escribe Filemón, y escribe Filipenses, y escribe Colosenses. Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en la ciudad de Colosas. Colosas, esta ciudad quedaba aproximadamente a 160 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Se cree que el evangelio pudo haber llegado en esos viajes misioneros que el apóstol Pablo hizo a la ciudad de Éfeso, y el evangelio pudo haber llegado a través de esa labor que el apóstol hacía en la ciudad de Éfeso. Sin embargo, el mayor crecimiento y el mayor desarrollo de la iglesia en la ciudad de Colosas se da a través de Epafras, que es el pastor de la iglesia en Colosas. Este hermano es quien le cuenta a Pablo, quien en esa relación con el apóstol Pablo le cuenta lo que está sucediendo en la ciudad de Colosas. Y encontramos varios aspectos por los cuales el Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo, lo lleva a escribir esta carta que está conformada por 4 capítulos, y que dentro de esos 4 capítulos hace una defensa muy especial acerca de quién es Cristo, de la supremacía de Cristo. Entonces, lo primero es el título de esta enseñanza: supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo para nosotros como su iglesia, para el pueblo de Dios. Y vamos a entender, y para la humanidad entera, y vamos a entender cuáles eran esos problemas, esas situaciones que se estaban presentando alrededor de la iglesia de Colosas, alrededor de la iglesia de Colosenses, como conocemos esta epístola. Y dice la palabra que Pablo inicia escribiendo esta carta, y al escribir esta carta, Pablo se encuentra con Timoteo, y Pablo empieza esta carta orando por los hermanos de Colosas, y empieza dando gracias por la vida de ellos, y eleva esta oración desde su corazón, porque realmente a Pablo le interesaban los hermanos que estaban ahí en esta ciudad. Pablo, en el
en este mismo capítulo, a partir del versículo 15, entra a hacer de manera clara y profunda referencia a quién es Cristo, referencia a la preexistencia de Cristo, referencia al poder de Cristo, referencia al señorío de Cristo sobre la iglesia, referencia a que Cristo es Dios Padre, aquel Dios Padre que habían conocido los judíos a través del proceso desde Génesis hasta el inicio de la salida del pueblo de Dios de Egipto y ese trasegar por los profetas y los diferentes reyes que estuvieron en Israel. Ese mismo Dios que había llevado y conducido de la mano es el que está representado en Cristo. Por eso dice que en Él habitó la plenitud de Dios. Entonces encontramos que en la ciudad de Colosas y en medio de la iglesia se habían levantado muchos temas doctrinales. Y ahí está haciendo frente el apóstol Pablo con esta carta. Y habla a aquellos hermanos porque se han levantado falsas doctrinas. Hay muchos temas diferentes que se nos presentan. Pablo denuncia las falsas enseñanzas tales como el legalismo judío, la mezcla de las religiones, la filosofía griega, el misticismo. También menciona algunos aspectos que tienen que ver con los días especiales, con la comida. Aquí encontramos a Pablo dentro de esta carta haciendo diferentes énfasis, pero el más importante que vamos a encontrar es Pablo haciendo referencia a la supremacía, al señorío, al poder, a la preexistencia y a Cristo como el suficiente, como el todo. ¿Por qué? Porque dentro de las enseñanzas que se habían levantado en Colosas, habían enseñanzas que decían que Jesucristo era uno más. Sí, lo reconocían como un ser espiritual, pero lo reconocían como uno más que había sido emanado del Dios Padre. Porque en Colosas encontramos que históricamente había adoración a los espíritus, había incluso adoración a los ángeles, se reconocían a los ángeles como aquellas deidades a las cuales se les rendía adoración. Y esto no sucedía exclusivamente en aquellas personas que no eran judías, también pasaba en medio del pueblo judío. Por eso estas doctrinas que se han levantado atacan el fundamento de la fe cristiana, atacan el fundamento de la fe cristiana porque están diciendo Cristo no es suficiente, Cristo es uno más y requiere un complemento, era lo que se decía en medio de la ciudad de Colosas. Y en medio de ese proceso, Pablo, que sabe la importancia del fundamento, de ese fundamento que es inamovible, de ese fundamento que es Cristo, empieza diciendo dentro de este versículo 15 hasta el 19 estos pasajes para hacer claridad. Y entendemos ahí la importancia de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces encontramos que dentro del pueblo judío o dentro de la ciudad de Colosas se le rendía adoración a esos poderes espirituales, a los ángeles, a los espíritus, que según ellos también habían salido de Dios y que de una u otra manera eran complementarios. Y aquí encontramos que toma mucha fuerza el tema del gnosticismo y algunos otros pensamientos que existen en las falsas doctrinas. Incluso hoy vemos en algunas religiones que se requiere de muchos otros componentes espirituales o de santos o de elementos para poder completar la relación con el Padre o la misma salvación. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente, que no se requiere absolutamente más nada dentro de esa vida del creyente, que Cristo es suficiente. Entonces, el primer punto que vamos a entrar a ver dentro de este pasaje es Cristo, la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero ¿cómo podemos pensar nosotros que algo que es invisible, que Dios que es espíritu, que es invisible, que la tierra es estrado de sus pies, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que creó el universo, ese Dios que es omnisciente, omnipresente, que es eterno, puede ser visible? Se puede hacer visible. Y lo vamos a entender a lo largo de esta enseñanza de cómo nuestro Señor Jesucristo es Dios y es hombre.
Es 100% Dios y 100% hombre. Y es la imagen del Dios invisible. Pablo está diciendo, Cristo es esa imagen del Dios invisible. Y los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos demuestran ese mover de Cristo, pero también nos permiten ver el actuar de Dios en la persona de Jesús. Él reitera, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, reitera este punto neurálgico de las falsas enseñanzas, aquellas que igualaban a los ángeles y a los poderes espirituales a Jesucristo, que consideraban uno más, a alguien que era importante pero no suficiente, y no lo consideraban como Dios, no lo tenían como si fuese Dios mismo, Dios Padre. Y Pablo entra a hacer ese reconocimiento de Cristo como Dios, de Cristo como Dios. Y recordemos que tal vez para el judío es fácil entender quién era Dios, y comprendía a Dios desde el Antiguo Testamento, comprendía el Dios que los había sacado de Israel. Pero para ellos entender que un hombre, que en la persona, que en la humanidad de alguien, que en la humanidad de Jesús, que ese Dios infinito se pudiese hacer carne, se pudiese ser humano, pero esa es la realidad. Dios, como dice 2 de Filipenses capítulo 16, Jesús, siendo igual a Dios, no consideró eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se despoja y toma forma de hombre. 100% Dios, 100% hombre. Ahí está el concepto de esa unidad hipostática, aquella unidad que nos permite contemplar la humanidad de Cristo, aquel Cristo que se fatigó, que se cansó, pero también el poder, la gloria, la honra y la majestad del Dios invisible en la vida de Jesucristo. Para nosotros como iglesia, esto tiene que llevarnos a estar supremamente seguros, confiados, seguros de que Dios es real y existe, confiados de que en quien hemos creído y hemos recibido salvación, en Cristo a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, es Dios mismo. Él es nuestro Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios hecho hombre. No es Dios Padre, es Dios Hijo. No es el concepto unitario que también se deriva de estos pensamientos en alguna manera, donde Cristo y el Espíritu Santo terminan siendo la misma persona del Dios Padre. No, aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia clara a que Jesús es la imagen, es esa representación del Padre. Es Dios mismo actuando en la humanidad de Jesús, pero es Dios mismo también llevando las cargas de la humanidad, porque solamente a través de Él, a través de ese sacrificio, podría haber salvación. Y es suficiente. Y Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia en Colosas, miren, no se distraigan, Jesús es todo. No hay ángeles, no hay principados, no hay poderes, no hay potestades que no hayan sido creadas por Él. Pablo se va al principio y les dice que Cristo ya existía y preexistía, como lo dice el apóstol Juan. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El apóstol les está diciendo que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas y que por medio de Jesús subsisten todas las cosas. El equilibrio del cosmos, el equilibrio de esto que conocemos como el planeta Tierra, el equilibrio de todo lo que la humanidad, de lo que el ser humano ha podido explorar del universo y conocer, ese equilibrio, esa exactitud donde están las estrellas, esa sincronía que existe en la rotación de la Tierra, esa sincronía que existe en los grados que tiene la Tierra, esa exactitud con la que usted y yo podemos contemplar las estrellas en esa misma posición y en la que siempre han permanecido. Todo eso que usted y yo conocemos existe y subsiste en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo tiene que decirles que no hay ningún poder que esté fuera de él. Pablo tiene que decirles a los hermanos de Colosa que no existe ningún señorío, ninguna autoridad, por muy grande, que sí los hay, que hay poderes espirituales, pero por muy altos, por muy grandes que sean esos poderes que existen, ninguno está fuera del poder de nuestro Señor Jesucristo, de ese Cristo que caminó en las calles de Jerusalén, de ese que guardó silencio, de ese que entregó su vida, de aquel que prefirió sufrir esa afrenta por nosotros. Ese Cristo, amada iglesia, es el Señor de todas las cosas. Ese Cristo es el Señor de estos tiempos. Ese Cristo tiene el control y el señorío. Dios no ha perdido el control. Cristo tiene el control. Pero todo va según Él ha establecido y ha planificado en su palabra. Aún aquellos tiempos difíciles, porque hay tiempos difíciles, hay tiempos complicados, hay tiempos que no quisiéramos pasar, que no quisiéramos vivir, pero que en medio de esos tiempos, amada iglesia, debemos estar seguros, convencidos de que el señorío, el poder de Cristo tiene el control. Tiene el control de su iglesia, tiene el control de las circunstancias, del momento, y tiene el control en nuestras vidas. Jesús, la imagen del Dios invisible, en el cual habita toda la plenitud de Dios. Jesús es el principio, es por quien fueron creadas todas las cosas, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero estas cosas que fueron creadas por Él, fueron creadas para Él. Todas las cosas por medio de Él subsisten. Él es la imagen, es la representación vívida del Padre. Pablo ataca de manera directa y neurálgica estos pensamientos doctrinales, estas filosofías que se habían levantado y que habían tomado fuerza y que estaban atacando la doctrina, que estaban atacando la fe. Hoy en medio de la iglesia, existen doctrinas que se han levantado que se alejan diametralmente, que se alejan profundamente de lo que está escrito en la palabra. Y estas doctrinas cobran fuerza y estas doctrinas desvían al creyente. Estas doctrinas terminan desubicando a las ovejas. Estas doctrinas salen muchas veces de hombres y mujeres que alguna vez militaron en la sana doctrina, que militaron en la fe, pero que no habían nacido de nuevo, que no habían entendido quién era Cristo o quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para la iglesia? ¿Quién es Cristo para la humanidad? ¿Quién es Cristo? Entonces, encontramos lo que dice la palabra cuando Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Recordamos eso. Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tú me has visto a mí, Felipe, has estado conmigo, me conoces. Has visto cómo he actuado. Has visto el poder de Dios manifestarse en mi vida. Has visto lo que he hecho por esta humanidad. Jesús le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, la imagen del Dios invisible, ha visto al Padre. Ese es nuestro Señor. Recordemos también esa palabra cuando Jesús hace esa pregunta y se la hace a Pedro y le pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Mira, iglesia, nosotros tenemos que tener claro, supremamente claro, quién es Jesucristo para nuestras vidas. Quién es el Señor Jesús en nuestras vidas. La importancia de Cristo como Salvador, la importancia de Cristo como Señor, la importancia de Cristo como el todo en nuestra vida.
la importancia de Cristo como aquel que intercede y hace defensa de nuestras vidas. Y Jesús le dice, ¿qué dice la gente? Y algunos discípulos le responden y le dicen, oye, algunos dicen que eres Elías o que eres alguno de los profetas. Sin embargo, Pedro, dice la palabra, lleno del Espíritu, o Pedro guiado por el Espíritu, dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. La iglesia tiene que tener claro quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Nosotros no podríamos tener en ningún concepto diferente a nuestro Señor Jesucristo. La persona de Jesús es esa imagen invisible, del Dios invisible, de ese Padre bueno, de ese Padre que se ha manifestado a lo largo de la humanidad, de ese Padre amoroso, misericordioso, que extendió esa gracia, ese favor que se consumó en su Hijo Jesucristo. Jesús es el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Eso es Jesús. Eso es Jesús. Hebreos nos dice, capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice que Dios se había manifestado a través de los profetas en el tiempo antiguo, que Dios había hablado desde la antigüedad a través de los profetas, pero que en estos tiempos el Padre habla a través del Hijo. El Padre nos habla a través del Hijo, nos ha hablado a través del Hijo. Y tenemos el testimonio de las palabras que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el testimonio de cómo el Padre habló a través de su Hijo. Pero también dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, refiriéndose a Jesús, lo dice Hebreos. Él es el resplandor glorioso de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él es aquel que ha venido desde lo alto, que preexiste con el Padre, que coexiste desde la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo para bendecir nuestras vidas a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ese es Cristo. Y también dice la palabra que Él es la forma o igual a Dios. Filipenses 2:6, ya lo había citado, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El término hebreo, el término que corresponde a esta palabra imagen, o la palabra que se utiliza en el griego, es la palabra eikon. Esta palabra eikon hace referencia a esa imagen. Pero también encontramos que la palabra utilizada en el hebreo es esa representación de la esencia y el poder de ese arquetipo representado, en este caso el Padre. Ese es Cristo. Y es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Colosas. Él es la imagen del Dios invisible. Él es a quien tenemos que adorar. Él es a quien tenemos que seguir. Él es a quien debemos escuchar. Él es a quien debemos creerle a través de su palabra. En Él se cumplirán todas las promesas que el Padre tiene para la iglesia. Él es el que ha librado la batalla por su iglesia. Él es quien ha colocado su vida por nosotros. Él es el que creó todas las cosas. Por medio de Él todo se sostiene y fueron creadas para Él. Qué hermosa esta palabra que Dios permite que llegue a nuestras vidas a través de la vida del apóstol Pablo. 100% Dios, 100% humano. Ya lo decía, conocido como esa unión hipostática, es la plenitud del Padre. Dios Padre manifestado en Cristo plenamente. Nada de lo que existe sería sin la preexistencia de Cristo.
No hay nada superior al Hijo. No existe absolutamente nada superior al Hijo. Y miren lo que dice 1 Corintios 15:27. Porque Dios ha puesto todo en la sujeción bajo sus pies. Todo está puesto bajo los pies de Cristo, exceptuando aquel que le sujetó todas las cosas, refiriéndose al Padre. El Hijo ha existido y coexistido de manera armónica con el Padre. Segundo aspecto, Jesús es el creador de todas las cosas. Como ya hacía referencia anteriormente, en la ciudad de Colosas había adoración a los poderes espirituales. Se ha desviado, se han levantado sectas, se han levantado pensamientos filosóficos, se han levantado cultos. Y estos cultos que se levantan a poderes que realmente existen, que tienen poder, Pablo les dice que todas esas cosas, y lo cita cuando dice que en Él fueron creadas todas las cosas, versículo 16, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, y sean tronos, dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En Él no hay absolutamente nada, por mucho poder que tenga, fuera del señorío de Cristo. No existe absolutamente nada, iglesia, fuera de ese poder que está contenido en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha colocado su fe en Cristo, usted ha colocado su fe de manera correcta. Si usted vive para Cristo, su esperanza es correcta. Si usted sufre para Cristo y por amor a Cristo, su esperanza es correcta. Si usted se guarda por temor, por amor, por servicio a Cristo, ese negarse a este mundo es su esperanza correcta. Usted no ha puesto su esperanza en algo efímero, en algo temporal, en algo o en alguien que es pasajero, sino en alguien que es eterno, en alguien que es absoluto, en alguien que tiene el control, el poder sobre todas las cosas. Si usted vive, usted le comparte la palabra a otras personas, llevándole esta esperanza. Si usted y yo instruimos a nuestros hijos, si usted, su cónyuge o su pareja no es creyente y usted le da testimonio, usted le invita a conocer de este Cristo, usted le está invitando a lo mejor, usted le está llevando al creador de todas las cosas, aquel por medio de quien fueron creadas, porque fueron creadas para Él y por Él subsisten. Y no existe lo que está diciéndole Pablo a la iglesia en Colosas y nos lo recuerda hoy, amada iglesia. No existe ningún poder superior a Cristo. Cristo es el poder superior a todas las cosas. En Él se consuma el poder de los poderes. Cristo tiene el poder, el señorío y la autoridad. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, delante del cual se doblarán toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de ella. Esta es una palabra que corta de manera transversal la eternidad. Se doblarán en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Es atemporal, mostrando el poder del Hijo de Dios. El poder que hay en Cristo, y esa esperanza la hemos puesto, la hemos colocado en el lugar indicado, amada iglesia. Hemos creído en el Padre, hemos creído en el Hijo. Y Pablo está diciendo, iglesia, ustedes han creído en el Padre. Bien, han creído en el Padre. Pero quiero decirles que Jesús, en aquel que también han creído, por medio del cual han sido comprados, por medio del cual hoy pertenecen a la iglesia del Señor, Él es suficiente, Él es todo. Por Él fueron creados todos los poderes que las demás personas están adorando. Ningún otro poder es superior al poder de Cristo. Ataca neurálgicamente aquello que se había levantado en la ciudad de Colosas y tal vez dentro de la misma iglesia, que ya había afectado la vida de algunos hermanos, la fe de algunos creyentes. Hoy se levantan muchos vientos de doctrina. Hoy se levantan muchos pensamientos. Hoy hay distintas maneras que el hombre se ha inventado que podemos llegar a la presencia de Dios, o que son la representación de Dios, o que es la manifestación de Dios. Pero la ignorancia, la falta del conocimiento de la verdad,
La falta del conocimiento de quién es Cristo lleva a que muchas gentes sean cautivas de esta filosofía, de estos pensamientos, que no son sino temporales, que no conducen absolutamente a nada, que no llevan a la salvación. Cristo, en ese papel, es la imagen, como lo habíamos dicho en el punto 1, y en este punto es el creador de todas las cosas, que no hay nada que esté fuera del poder y del señorío de Cristo. Es Jesús. Amada iglesia, lo que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le dice a los hermanos, y hoy nos lo recuerda a nosotros. No existe ninguna situación que nosotros estemos viviendo como iglesia, como comunidad. No existe ninguna situación que hoy estemos pasando como iglesia, como comunidad, que no esté dentro del señorío y el control de Cristo. No existe ninguna situación de manera individual que estemos viviendo, amada iglesia, en términos de salud, en términos económicos, en términos de cualquier situación que pueda estar afectando o queriendo quitarnos la paz, que no esté bajo el control y el señorío de Cristo. No hay ningún poder que pueda estar haciéndole frente a nuestras vidas o que pueda estar atacando a nuestra familia o a algún miembro de nuestra familia, algún espíritu que pueda estar generando algún tipo de opresión o de ataque, que no esté bajo el señorío de ese nombre que es sobre todo nombre, que no esté bajo la autoridad del Cristo vivo. Por Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean poderes, visibles o invisibles. Es lo que el apóstol Pablo nos recuerda en esta mañana. Y por eso tenemos que recobrar ese ánimo que quería el apóstol Pablo que los hermanos en Colosas recobraran, esa confianza, esa seguridad, esa vitalidad en su fe, esa manera fresca de enfrentarse a la vida y poder decir, filosofía vana, esto no sirve, esto tampoco. Aquí es Cristo lo importante. Cristo es suficiente. Cristo superior a todo y tiene el poder sobre todo. El Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada. Toda potestad. Mire, en la tierra todo va conforme está escrito en la palabra. Todo va conforme a lo que está escrito en la palabra para permitirnos la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo está hilvanado, todo va de manera puntual, de manera específica, como el Señor lo ha dicho en su palabra. Y en estos tiempos que vivimos hay diferentes situaciones que se están levantando en la humanidad, pero ninguna de ellas puede robar la paz del corazón de la iglesia. Ninguna de ellas puede quitar la tranquilidad, la confianza que nos tiene que dar saber que el Señor Jesús tiene el señorío de todas las cosas, que tiene el control y el poder, el dominio sobre todas las cosas. Jesús es superior a todo lo terrenal. No hay presidente, no hay artista, no hay deportista, político, persona alguna, líder religioso, potestad, principado en los lugares celestiales más alto que Él. No existe absolutamente nada que esté fuera de ese poder, fuera de nuestro Señor. Algo que subsista fuera del poder de Dios. No lo hay, no existe, es lo que me dice la palabra. Así que ninguna situación o circunstancia me tiene a mí que llevar a pensar que no está dentro del conocimiento, dentro del señorío de Cristo. La palabra, también vamos a ver dentro del punto 3, lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pablo tiene que recordarle a los hermanos de Colosas quién es Jesús para la iglesia. Estructuralmente Jesús es el fundamento. Pablo lo dice en Corintios. Él es la piedra que fue desechada. Él es la cabeza del ángulo. Él es la estructura.
Él es ese fundamento sobre el cual la iglesia se sobreedifica, sobre la cual usted y yo sobreedificamos cada día, sobre la cual los líderes, los pastores van construyendo. Pero el fundamento sigue siendo el mismo. Y Pablo no solamente les recuerda aquí que es el fundamento, sino que no puede existir otra cabeza sobre la iglesia que no sea Cristo. Pablo tiene que recordarle a los hermanos en Colosas que no son ángeles, que no son poderes, que no son espíritus, que no existe absolutamente más nada que pueda guiar a la iglesia. Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y para que el cuerpo pueda recibir el direccionamiento hacia dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que caminar, hacia dónde tiene que moverse, tiene que recibir las coordenadas, tiene que recibir el direccionamiento de la cabeza. Y que no existe otra autoridad que no sea Cristo. Pablo le está diciendo a los hermanos de Colosas, a la iglesia en Colosenses, hey, Jesucristo no solamente es la imagen del Dios invisible, no solamente tiene toda la autoridad porque Él ha creado todas las cosas, sino que Él es la cabeza, es la suprema autoridad de la iglesia, es el Señor de la iglesia, es la cabeza y el señorío es Cristo. Recordemos que es por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es por esa sangre preciosa que Él derramó que usted y yo hemos sido llamados a ser hijos de Dios, a ser herederos y coherederos con Cristo, a permanecer en la iglesia. Somos el cuerpo, pero para que el cuerpo reciba sus nutrientes, tiene que permanecer en Cristo, permanecer sujetos, sometidos al señorío de Cristo. Tenemos que permanecer seguros bajo la autoridad de Cristo. Pablo les está diciendo, no existe otra autoridad en la iglesia o para la iglesia que no sea Jesucristo. No la hay. Él es la cabeza, Él es el que nos direcciona, Él es el que nos da la visión, es el que nos muestra el camino, Él es el que nos ayuda, Él es el que motiva, Él es el que nos lleva a través de su palabra. Él es el que trae y añade a través de su palabra. Nosotros como iglesia tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que buscar actuar como actuó Cristo. En nuestro diario vivir como vivió Cristo. En nuestra manera de relacionarnos como se relacionó Cristo. Aún en medio de las relaciones difíciles con aquellos que son o que puedan llegar a ser enemigos, relacionarnos como se relacionó Cristo con aquellos que eran sus enemigos. Para dar testimonio de que Cristo es la cabeza nuestra, de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Pablo le está diciendo, no hay otra autoridad. Por eso me cuesta trabajo pensar y entender cuando nosotros muchas veces, o la iglesia, no estoy diciendo que esta iglesia, o la iglesia en general, trata de implementar cosas del mundo, trata de implementar modelos del mundo para traerlos a la iglesia y hacer un híbrido entre aquello que es santo con aquello que nace de un pensamiento administrativo o que nace de un pensamiento muy humano y que de pronto da resultado en otras cosas. Lo queremos traer, esa es la modernidad. Esas son esas filosofías huecas que queremos traer e implementar a la iglesia. No, qué pena, eso no puede ser. Así no debe funcionar. Si Cristo es la cabeza, de Cristo como cabeza, tiene que salir el direccionamiento a través de la palabra para los tiempos en los cuales estamos viviendo, cómo Dios quiere que su iglesia se mueva. Y no es distinto a lo que el Señor planteó en la iglesia primitiva, a lo que planteó en la primera iglesia, a lo que los primeros apóstoles decidieron. La oración, la palabra, depender de la guianza del Espíritu Santo, buscar en todas nuestras actuaciones, vivir bajo el señorío de Cristo. No puede existir otra manera de pensar. No importa el tiempo, movimiento generacional, al ser la cabeza de la iglesia Cristo, se tiene la inmutabilidad de Él.
No debemos reaccionar a las modas o a cualquier viento de doctrina, ya que el creyente debe tener la mente de Cristo, no la mentalidad del mundo ni los afanes de esta vida. Eso le está recordando, y es crucial que el apóstol Pablo le recuerde a los hermanos en Colosas. Cristo es la cabeza de la iglesia y hoy nos lo recuerda a nosotros. Jesucristo es la cabeza de nosotros como iglesia. Él es la cabeza. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Nosotros nos nutrimos, nos fortalecemos. Este hombre exterior se va menguando. Mire, ya cada vez vamos, algunos de mi generación o la generación mía y la generación que me antecedió, vamos diezmándonos. Y hemos visto partir a héroes de la fe en medio de estos tiempos con el Señor. Y vamos desgastándonos físicamente y tal vez no tenemos la misma fuerza, pero cada vez ese hombre interior se va fortaleciendo, va cobrando mayor seguridad, mayor confianza, vamos estando seguros, firmes en quien hemos creído y cada vez hacemos en nuestro actuar, en nuestra vida, a Cristo como la corona de nuestra iglesia, a Cristo como la corona de nuestras vidas, a Cristo como la cabeza, aquel que nos direcciona en el día a día. Aquel que está en todos los asuntos, aún los más pequeñitos de nuestra vida. Como iglesia, para poder crecer, debemos permanecer. Jesús dijo en Juan, nada, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Iglesia, separados de Cristo, de corazón y de mente, nada podemos hacer. Haciendo una rutina de la fe, nada vamos a poder hacer. Haciendo una vida religiosa, nada vamos a poder hacer. Pero cuando realmente nos sujetamos al Señor, entregamos nuestra vida, Él empieza a trabajar en nosotros. Le permitimos que los nutrientes, que esa savia, así como Él dijo, yo soy la vid verdadera. Esa savia que sale de la vid verdadera llega a nuestras vidas, que somos los miembros del cuerpo, y vamos a crecer como Él quiere que crezcamos. No vamos a crecer de manera desiforme, desigual. No, vamos a crecer de la manera que Él quiere que vivamos en estos tiempos. La palabra en Romanos nos expresa, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Pero también dice que formamos un solo cuerpo en Cristo. En Cristo. No hay ruedas sueltas. En el Señor hay un equilibrio. El Señor promueve la unidad. Promueve en su iglesia el crecimiento, el desarrollo, que este cuerpo crezca sanamente, que avance, que la iglesia conforme a su voluntad vaya creciendo, no de cualquier manera. Así que usted y yo todos los días debemos pensar a quién le pertenecemos, quién es la autoridad que está sobre nuestras vidas, a quién le tenemos que rendir cuenta en lo que hacemos, para quién debemos ser ese grato perfume, quién es el que está sobre mi vida. Y para concluir, Efesios 4:25, por tanto dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como iglesia tenemos que entender que hemos sido llamados a vivir en comunidad, que hemos sido llamados a vivir en unidad, que hemos sido llamados a vivir bajo el señorío de Cristo, que en lo que hagamos tenemos que entender que Cristo es la cabeza, es la máxima autoridad, que no hay señoríos, que los que sirven o los que servimos para la gloria y la honra de Cristo. Hacemos una labor de servirle a nuestros hermanos, no de enseñorearnos, no de imponernos, no de querer poner cargas pesadas, no de querer mandar sobre sus vidas. Ninguno que lidera para el Señor ha sido llamado a eso. La autoridad es Cristo y debemos actuar, liderar o trabajar para la obra del Señor conforme al modelo que Él nos dejó en la palabra, conforme al modelo que vimos de Él en los evangelios.
Colosenses, dentro de esta misma carta, capítulo 2, versículo 19, dice: pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Requerimos permanecer unidos a la cabeza. Necesitamos que el señorío de Cristo cada día esté sobre nuestras vidas. Necesitamos que en medio de las circunstancias, cualquier situación que estemos pasando, viviendo, en medio de todo lo que hay en estos tiempos, podamos siempre estar seguros como iglesia que es Cristo el Señor de nuestras vidas, que es Cristo la autoridad nuestra y que en Él estamos seguros. En Él habita toda la plenitud. Al Padre le complació que en su Hijo habitase toda su plenitud. Y recordemos que Él lo llena todo en todo. Dios les bendiga, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Querido amigo, espero que esta enseñanza haya fortalecido, enriquecido tu vida. Le damos gracias al Señor y colocamos este resto de tiempo en sus manos. Dios les bendiga.